Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Esto no sucedió en una capital ni en una catedral llena de mármol y vidrieras. Comenzó lejos de la civilización, en la campiña virgen de Portugal, en un lugar llamado Fátima. Era el año 1917. En aquellos amplios campos cubiertos de hierba, 3 niños cuidaban ovejas. Jacinta, Francisco y Lucía eran simplemente niños de pueblo comunes y corrientes, sin educación, pobres y anónimos. Nadie podría haber predicho lo que estaba a punto de suceder. El 13 de mayo, bajo un cielo silencioso y sin nubes, el aire cambió repentinamente. Los niños miraron hacia arriba y vieron algo que los dejó paralizados de asombro. Una mujer estaba parada encima de la encina, vestida de un blanco puro, brillando más que el sol. Sin embargo, su luz no quemó sus ojos. Era suave, reconfortante y abrumadora a la vez. No habló en voz alta, pero su presencia transmitía una profunda urgencia. Y su mensaje no fue solo para ellos, fue para toda la humanidad. Eso fue solo el comienzo. La mujer volvió otra vez, siempre el día 13 de cada mes, siempre a la misma hora. Y cada vez, sus advertencias se volvieron más serias. Dijo que el mundo se estaba alejando peligrosamente de Dios y que si las personas continuaban ignorando su vida espiritual, se traerían un sufrimiento mayor que cualquier cosa vista antes. Ella no hablaba con acertijos. Ella fue clara. Su tono no era de enojo, sino de profunda tristeza. Les mostró a los niños verdades para las que nadie los había preparado. Ella les confió 3 secretos. No cuentos de hadas, sino visiones y profecías destinadas a despertar un mundo dormido. El tercer secreto era tan grave que la Iglesia lo guardó bajo llave durante décadas. Los funcionarios creían que el público aún no podía soportarlo, así que permaneció oculto, sellado en el Vaticano mientras el reloj avanzaba. Las historias se difundieron rápidamente. Algunos los descartaron como imaginación infantil, otros estaban perturbados. Incluso a los creyentes devotos les resultó difícil aceptar los acontecimientos, pero para los niños la experiencia fue real, cruda e imposible de ignorar. Lo que vieron fue mucho más allá de símbolos o metáforas amables. Durante una de las apariciones se les mostró algo horrible e inolvidable. Lucía lo describió más tarde con manos temblorosas. Habían tenido una visión del infierno, no una idea abstracta, sino un lugar vivo y en llamas lleno de gritos y caos. Las almas flotaban en un mar de fuego, gritando mientras formas monstruosas se movían entre ellas. Estas criaturas, retorcidas, inhumanas, atormentadas sin piedad. El dolor fue interminable. El ambiente estaba empapado de desesperación. No fue una advertencia nacida de la religión, era algo que el cielo había elegido mostrarle a 3 niños pequeños para despertar al mundo. La visión destrozó su inocencia. Francisco dejó de jugar y hablaba cada vez menos. Se retiraba al silencio, orando a menudo solo. Jacinta lloró durante días. Con solo 7 años, comenzó a ofrecer cada pequeño sufrimiento, frío, hambre, malestar, para salvar almas. Lucía, que viviría hasta la vejez para llevar este mensaje, dijo que los gritos que escuchó ese día nunca abandonaron sus oídos. Pero el mensaje no pretendía paralizar de miedo, estaba destinado a iniciar el cambio. La mujer explicó que las almas que vieron en tormento no estaban allí por accidente. Habían elegido la desobediencia, ignorado la verdad y rechazado el arrepentimiento. Su destino no les fue impuesto, fue el resultado de innumerables decisiones difíciles. Por eso suplicó volver a la oración, tomar en serio lo sagrado y no esperar a que sea demasiado tarde. Esta no era una fábula elaborada para hacer más emocionantes los sermones de la Iglesia.
No era una parábola para asustar a los niños y obligarlos a comportarse. Fue una campana de alarma espiritual proveniente de más allá de este mundo, y pocos estaban dispuestos a oírlo. Luego vino el segundo secreto, una profecía aún más oscura. El mundo todavía se estaba recuperando de los horrores de la Primera Guerra Mundial, pero advirtió que si la gente no cambiaba, vendría una segunda guerra mucho peor. No sería simplemente otro desastre político, sería un castigo por alejarse de lo divino. Dio una señal a la que debían prestar atención, una luz extraña y desconocida que aparecería en el cielo nocturno. Esa señal llegó el 25 de enero de 1938. Sobre Europa, los cielos brillaron con una luz roja como la sangre, diferente a todo lo que la gente había visto antes. Muchos pensaron que podría ser una aurora, pero se extendió mucho más allá de los patrones normales. Pintó la noche con un brillo inquietante. Apenas unas semanas después, Hitler se mudó. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Pero la advertencia de la mujer no se limitó a la guerra. Habló de Rusia, un país que, dijo, esparciría oscuridad si no fuera restaurado espiritualmente. Ella no habló políticamente, sino proféticamente. Una nación podría caer en las garras de ideas peligrosas disfrazadas de progreso. Pidió que Rusia fuera consagrada a su inmaculado corazón. Si el mundo respondiera, llegaría la paz. Pero si no, las consecuencias serían graves. Pasó mucho tiempo antes de que llegara una respuesta real. La consagración que se había solicitado no se completó del todo, no por malentendidos, sino porque había división dentro de la propia Iglesia. Algunos dudaron, otros temían cómo podrían reaccionar los poderes políticos. Mientras la Iglesia luchaba contra la indecisión, el comunismo arrasó el mundo como una tormenta, aplastando la libertad religiosa, silenciando la oración y atacando a quienes seguían a Cristo. Se movía rápidamente y nadie parecía capaz de detenerlo. Había habido una posibilidad de evitar todo esto. Se había hecho al mundo una clara oferta de paz, un camino para alejarse de la destrucción. Pero el orgullo se interpuso en su camino. También lo hizo el miedo. También lo hizo la duda. Y cuando la humanidad vaciló, siguió la violencia. Lo más doloroso es esto. El sufrimiento que vino después no tenía por qué ocurrir. No fue el destino. Fue una oportunidad perdida, un momento en el que el cielo llamó y el mundo miró hacia otro lado. En 1944, Sor Lucía había escrito la tercera y última parte del mensaje de Fátima. Lo metió en un sobre y dio instrucciones de que no se abriera hasta 1960. Su razón era simple. Para entonces se entenderá mejor. Sin embargo, cuando llegó el momento, muchos quedaron impactados por las acciones del Vaticano. ¿Por qué se mantendría bajo llave un mensaje destinado al mundo? ¿Qué podría ser tan poderoso que incluso la Iglesia sintiera que debía mantenerlo oculto? Ese largo silencio creó espacio para preguntas y miedo. Con el paso de los años, la gente empezó a preguntarse, ¿el secreto se debía a algún desastre global? ¿Predijo que algo terrible le sucedería a la Iglesia desde dentro? Algunos temían que hablara del asesinato de un papa. Otros creían que apuntaba a una crisis más profunda, algo espiritual, algo que sacudía el alma misma de la fe. Incluso los líderes de la Iglesia expresaron su preocupación. El cardenal Auer y el arzobispo Viganó sugirieron que el mensaje era demasiado inquietante para revelarlo todo a la vez. Insinuaron que apuntaba a una traición, no por parte de extraños, sino desde dentro de la propia Iglesia. Si eso era cierto, explicaba el miedo. Quizás la parte más aterradora no fuera lo que decía el secreto, sino lo que significaba. Que tal vez el cielo había hablado y la humanidad lo había ignorado. Que tal vez incluso los lugares sagrados destinados a protegernos se habían debilitado.
Mientras el sobre permaneció intacto en los archivos del Vaticano, muchos de los fieles esperaron en silencio, confiaron, ellos oraron, pero no hicieron demasiadas preguntas. Aún así, los secretos no permanecen enterrados para siempre, especialmente cuando el mundo comienza a desmoronarse, especialmente no cuando la profecía comienza a llamar a la puerta. Finalmente, en junio de 2000, 4 décadas después, el Vaticano publicó lo que llamó el tercer secreto completo de Fátima. Personas de todo el mundo observaron y esperaron, conteniendo la respiración. Lo que recibieron fue extraño e inquietante. Fue una visión, no un mensaje, llena de símbolos e imágenes. La visión mostraba a un obispo vestido de blanco caminando por una ciudad en ruinas llena de muertos. Después de escalar una colina y orar sobre los cuerpos, fue asesinado, baleado y atravesado por flechas. A su alrededor también morían sacerdotes, monjas y creyentes, pero no hubo fechas, sin nombres, ninguna explicación clara. El Vaticano explicó que esta visión se refería al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. La profecía se ha cumplido, dijeron, pero mucha gente no estaba convencida. Todavía sentía que faltaba algo. La hermana Lucía había sugerido una vez que el secreto final era mucho más serio. Algunos conocedores susurraron sobre una segunda parte del mensaje, uno dicho en voz alta, nunca escrito. El cardenal Ratzinger, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, admitió que el secreto podría tener más de un nivel de significado. Algunos creían que solo se había compartido la visión, no su interpretación. Y así quedó la pregunta, ¿había más? Algo demasiado doloroso o peligroso para liberarlo, incluso en los tiempos modernos. El Papa Francisco nunca hizo declaraciones dramáticas, pero justo antes de su muerte hizo comentarios tranquilos y reflexivos sobre una iglesia profundamente herida, no por fuerzas externas, sino internas. Habló de una especie de vacío espiritual, una sequedad de fe que era más destructiva que cualquier guerra. Con esas pocas palabras pareció confirmar lo que se sospechaba desde hacía décadas. El mensaje de Fátima no ha terminado, todavía se está desarrollando. Algunos creen que Jesús dejó una advertencia espiritual que aún no se ha compartido. Otros piensan que el verdadero mensaje no es el castigo, sino un llamado silencioso y doloroso del cielo, una súplica para que los corazones regresen antes de que sea demasiado tarde. Nunca se trató de miedo, se trataba de elección. El tercer secreto describe un tipo diferente de guerra, una guerra sin armas, librada en silencio, en la mente y el corazón. Habla de una decadencia espiritual, no causada por enemigos a las puertas, sino por confusión y traición dentro del santuario mismo. En las últimas décadas, la Iglesia se ha visto sacudida por escándalos. Se ha roto la confianza. Los creyentes no están seguros. Las cosas que alguna vez unieron a las personas ahora parecen dividirlas. Y para muchos, este es el verdadero peligro, la batalla oculta sobre la que advirtió Nuestra Señora. El Papa Francisco habló a menudo de una iglesia que estaba perdiendo el fuego, no porque estuviera siendo atacado, sino porque se había cansado, distraído e indiferente. Este, dicen algunos cardenales, era el verdadero mensaje. Una profecía de colapso interior, una advertencia de que la mayor amenaza no estaba fuera, sino dentro de los muros. Si eso es cierto, entonces el mayor peligro al que nos enfrentamos no es la guerra, es una fe que ya no tiene el poder de sanar almas. El campo de batalla no es un lugar lejano, está aquí, ahora, dentro de los mismos espacios destinados a ofrecer refugio. Mirar alrededor. Las señales están ahí. Familias que se separan. Niños que crecen sin fe. Mentiras disfrazadas de verdad. Las cosas sagradas se tratan como mitos.
e incluso dentro de la iglesia, la confusión y la división están creciendo. ¿Es este el tiempo del que habla la profecía? Un mundo no destruido por el fuego, sino que se hunde lentamente bajo el peso del olvido de Dios. Un colapso de espíritu silencioso y constante. El Papa Francisco instó a la gente a prestar atención, no porque debamos tener miedo, sino porque es importante. Cada oración importa, cada decisión cuenta. El futuro no está arreglado. Todavía existe la posibilidad de cambiar de dirección. Este mensaje nunca tuvo la intención de asustarnos. Estaba lleno de urgencia porque procedía del amor, del profundo deseo del cielo de alcanzarnos antes de que nos alejemos demasiado. Desde la primera aparición en Fátima, el mensaje fue simple y claro: volved a Dios. No esperes, hazlo ahora. Quizás todavía queden partes del secreto que no se hayan compartido. Quizás ya lo hayan hecho, en acciones, en silencio, en las advertencias que sentimos en nuestro interior. Pero una cosa es segura: el mensaje ya no está oculto, lo estamos viviendo. Esta historia no ha terminado. De hecho, el final aún no ha sido escrito. Esa parte depende de nosotros. Cada vez que elegimos lo correcto en lugar de lo fácil, cada vez que oramos, cada vez que actuamos con amor, ayudamos a escribir las líneas finales. La Virgen María no vino a asustarnos, ella vino a llamarnos a casa. Vino a mostrarnos que la tormenta estaba cerca, pero que todavía había tiempo para encontrar refugio. Todavía es tiempo de pedir clemencia. Pero el tiempo no dura para siempre. La puerta sigue abierta, por ahora. En este momento de tranquilidad, cuando todo parece estar en juego, ¿volverás antes de que se cierre? Si este mensaje le resultó significativo, recuerde hacer clic en me gusta y suscribirse. Nos ayuda a compartir estas importantes historias con otros.